La Argentina está conmocionada por el decreto del presidente Milei, por el cual designó dos ministros de la Corte Suprema durante el receso del Senado. Y aparecen las distintas voces sobre la constitucionalidad del decreto y por ende de estas designaciones. Si bien no es la temática habitual que abordamos en el canal, me pareció muy interesante encararla desde una mirada jurídica, ¿no? Si es que existe algo así como una mirada puramente jurídica. Por supuesto que lo sociológico, lo político, lo económico se entrecruzan, lo moral se entrecruzan, pero la idea es, con esa salvedad, hacer un análisis jurídico del tema en el marco de una charla con un amigo que además es un experto y un referente a nivel nacional. Te doy la bienvenida a nuestro canal que hemos creado con mi hermano Pedro, en el cual analizamos temas jurídicos en general y derecho civil, comercial y de la empresa en particular. Hoy, evidentemente, un tema que excede el foco habitual de nuestro canal. Está conmigo Maximiliano Calderón. Maximiliano es doctor en Ciencias en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba. También, además, es profesor titular de Derecho de Daños, de Derecho Público Provincial y Municipal y Derecho del Consumidor en la Universidad Católica de Córdoba. Dirige la especialización de Derecho Judicial y de la Judicatura de la misma universidad y es consejero de la magistratura de la provincia de Córdoba. Maximiliano, es un gusto estar charlando con vos e inaugurando además juntos este ciclo de charlas del canal. Hola Andrés, muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos, si no encontrar respuestas a esta problemática, por lo menos encontrar mejores preguntas o tratar de aclarar algunas perspectivas. Vamos a hacer el intento. Dale, bueno, vamos a arrancar por lo básico, ¿no? El procedimiento que se siguió para designar a los miembros de la Corte, esto es un decreto del Poder Ejecutivo. ¿Es válido o es inválido? ¿Es constitucional o inconstitucional? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo me voy a permitir, Andrés, retroceder un paso, lo que no significa esquivar la respuesta, sino simplemente hacer algunas distinciones o algunas aclaraciones previas en el entendimiento de que uno de los problemas que encontramos en la teoría constitucional es el salto a la complejidad. Uno, cuando habla de derecho constitucional, muchas veces se encuentra discutiendo cuestiones valorativas, cuestiones políticas, cuestiones coyunturales, que de alguna manera pueden provocar un desenfoque. Desde luego que estas cuestiones no son ajenas a la disciplina de la teoría constitucional, pero me parece importante para tratar de evitar caer en el error o en la imprecisión o en la vaguedad, decir, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? Vos me estás preguntando si esto es constitucional y entonces nos estamos planteando una cuestión estrictamente jurídica, es decir, ¿es válido este procedimiento conforme a la Constitución? Eso me parece a mí que supone dejar de lado, al menos momentáneamente, y a los efectos de esta charla, ciertas cuestiones que están relacionadas. Esto es, por ejemplo, me parece que implica no opinar acerca de nuestra apreciación personal sobre los candidatos, porque la validez del procedimiento no puede depender de quién es el postulado. Nos implica dejar de lado, al menos momentáneamente, para evaluar la validez formal, cuestiones relativas a la conveniencia, al impacto práctico que esto va a generar en la dinámica institucional. Si bien el análisis consecuencialista no es completamente ajeno a esta cuestión, pero me parece que primero deberíamos intentar evaluar la norma en su funcionamiento general. También otras cuestiones que se podrían señalar, como las cuestiones relativas a la composición de la Corte, al respeto de la paridad de género, al federalismo en cuanto a la integración, son perspectivas válidas sobre a quién correspondería elegir, pero no tienen que ver estrictamente con el tema que estamos planteando. Y finalmente, y esto puede ser un poco más polémico, pero creo que es necesario, al menos metodológicamente, asumirlo por el momento, que es dejar de lado una ponderación, una valoración
desde la moral o desde la ética personal acerca del procedimiento. Es decir, me gusta, no me gusta, me parece correcto, no me parece correcto, a mí personalmente. Eh, Confieso que a mí, y esto lo hago como un adelanto y si se quiere como una salvedad, no me encantan estas herramientas, en lo personal quiero decir, que implican de alguna manera apartarse de un esquema, de una dinámica institucional preestablecida y de reglas habituales o funcionales. Pero eso no tiene nada que ver con lo que tenemos que analizar ahora. Es decir, la Constitución no dice lo que yo quiero que diga, sino que dice lo que dice. Y si vamos a hacer una sana tarea de hermenéutica, creo que un, eh, un compromiso intelectual que tenemos que asumir es el de no sobreinvestir en la norma de nuestras aspiraciones, de nuestros criterios, de nuestros deseos personales y tratar de darle el sentido que le corresponde, por supuesto, sin soslayar una interpretación sistemática, una interpretación teleológica, pero dentro del contexto de la Constitución y no de alguna manera de las preferencias personales o subjetivas del intérprete. Hecha toda esta salvedad, creo que podemos empezar a desandar un camino para responder tu pregunta, Andrés. Perfecto. Sí, sí, coincido plenamente. Vamos, entonces, vos decís, la Constitución dice lo que dice, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta que esta charla la van a escuchar abogados, especialistas en algún caso, los más no, en la temática. Por ejemplo, yo no lo soy. Yo no soy ningún especialista en derecho constitucional. El mío es otro palo. E incluso que lo escuchan no abogados, vamos a ver qué es lo que dice la Constitución, ¿no? Y capaz que después lo proyecto en la presentación, pero por ahora lo leo, ¿sí? Estamos hablando del artículo 90, fundamentalmente del artículo 99 de la Constitución Nacional, la norma en su inciso 19, ¿no? Pero leo el encabezamiento y después la norma. De esto es de lo que vamos a estar charlando, sobre todo en lo que sigue. Se refiere, está en el capítulo que trata las atribuciones del Poder Ejecutivo, o sea, de mi ley. Y nos dice, el presidente de la nación tiene las siguientes atribuciones. Y luego en el inciso 19 señala, puede llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura. Ahí tenemos entonces el texto. Las palabras son el punto de partida de la interpretación, no necesariamente el punto de llegada, pero como mínimo el punto de partida. Entonces ahora sí, Maximiliano, a partir de esta norma, eh, me gustaría conocer tu opinión sobre la cuestión que te había preguntado. Validez barra constitucionalidad de estas designaciones a través de decreto. Bueno, yo creo que, en primer lugar, una reflexión lateral, que creo que van a haber varias en esta conversación, ¿no? La importancia de seleccionar las normas que resuelven un caso, porque uno siempre puede incorporar otras normas que no son las evidentes o las aparentes a la resolución de un caso. Yo podría decirte, bueno, el caso se resuelve por el artículo 99, eh, inciso 19, pero también se resuelve por el artículo 1 que habla de la división de poderes. Y ya estoy sugiriendo que la cuestión en un contexto más amplio puede tener una interpretación distinta. A mí personalmente me parece que en este caso hay una norma muy específica, muy clara, muy puntual y que no tenemos motivos para hacer un razonamiento que prescinda de manera alguna del contenido de esta norma. Y la norma básicamente trabaja con dos elementos. Nos dice qué cargos son los que se pueden cubrir con este procedimiento y bajo qué condiciones. ¿Cuáles son los cargos? Básicamente nos habla de vacantes de empleos que requieran acuerdo del Senado. Acá a mí me parece que la norma es amplia, es comprensiva, no fue objeto de restricciones en su sentido y alcance. En este sentido, discrepo con dos observaciones que por allí se han hecho. Una de que la idea de empleos marca cierta noción de dependencia del Poder Ejecutivo, lo cual excluiría
situaciones que caen fuera de la órbita funcional del Poder Ejecutivo. No lo leo yo de esa manera, no encuentro un marco semántico adecuado para esa interpretación. Y luego una postura que nos dice, bueno, pero estos son empleos generales y después hay empleos especiales que tienen algún procedimiento particular de designación. Tampoco encuentro yo que la norma nos habilite a esa lectura, porque lo que hace en realidad este artículo no es suprimir o eliminar los procedimientos particulares de designación de estos empleos, sino que los posterga. Se llena la vacante de manera inmediata y a posteriori se somete la designación a un proceso ex post de validación que deberá seguir todos los pasos y procedimientos previstos para la designación de ese cargo. En el caso de la Corte Suprema, el hecho de que exista una sesión pública, que exista una mayoría especial para el Senado, que además por decreto se haya establecido todo un sistema de adhesiones e impugnaciones, no implica que el cargo no se pueda llenar y posteriormente, en la etapa ulterior de control, realizarse todos estos procedimientos. Con lo cual, en principio, para mí, dentro de la noción de empleos, Sí. está perfectamente encuadrada la situación de un miembro de la Corte Suprema. Maximiliano, vos sabés que agrego, ¿no? Bueno, primero, para los no abogados, este tema de qué norma elegís para aplicarlo a un caso, tiene que ver con que a veces las normas están planteadas con mucha generalidad, siempre son generales, ¿no? Las leyes, en este caso, ley en sentido amplio que incluye la Constitución, pero, bueno, entonces vos decís, bueno, ¿cuál elijo cuando hay varias, cuando un caso, por así decirlo, cae bajo varias normas? Se le pueden aplicar varias normas. Claro, yo podría tener una norma, por ejemplo, que dijera, voy de nuevo a mi tierra, a mi distrito, una norma que regulase algo para los contratos en general. Y luego tengo una que regula esa misma materia, pero para un contrato en particular, por ejemplo, para la compraventa. Entonces voy a decir, bueno, cuando tengo una compraventa y se presenta esa situación, ponerle el que fuere, ¿no? ¿Qué norma aplico? ¿La general o la especial? Cuando son normas que disponen algo distinto, porque si disponen lo mismo, la discusión es abstracta, ¿no? Y entonces, un principio vertebral a la hora de interpretar las leyes es que la norma especial desplaza a la norma general. Entonces, coincido plenamente. Cuando tenemos algo, el constituyente se ha pronunciado en forma específica sobre este asunto. Está en el 91, inciso 19. No es que no haya que tomar en cuenta, sobre todo, grandes principios que puedan resultar de otras normas, pero está pronunciado y en la Constitución Nacional, ¿no? También hay una cuestión ahí muy interesante que es el tema histórico, ¿no? Porque creo que la historia de esta norma algo de luz echa sobre el asunto, ¿no te parece? Sí, yo creo que, a ver, es una perspectiva que tenemos que tener sin lugar a dudas en cuenta. Yo, por una cuestión de segmentar, me estoy enfocando un poco en los aspectos interpretativos de la norma, pero la cuestión histórica tiene mucho que ver, sobre todo en una materia donde vos tenés grandes corrientes interpretativas que le asignan diferente valor a esto. Tenés desde el originalismo que dice, bueno, aquí hay que interpretar como se interpretó en su momento, hasta posturas que eh, te dicen, bueno, no, no me importa lo que se quiso hacer en su momento, o le voy a dar una interpretación evolutiva. Y acá nos vamos deslizando, digamos, introduciendo la dimensión histórica, nos vamos deslizando hacia el segundo requisito, ¿no? de esta norma, que es el que se refiere a cuándo se produce la vacante. Porque eh, la norma habla de que las vacantes ocurren durante el receso del Senado y justamente la dimensión histórica es la que muchos autores dicen, bueno, pero esta norma tuvo otra razón de ser, se dictó en otro contexto que es durante recesos muy prolongados por parte del Senado, donde se producían vacantes muy extendidas, en las cuales realmente era necesario cubrir determinados cargos y por eso se dicta una norma de habilitación. Lo que no tiene tanto que ver con el año legislativo que tenemos actualmente, en el cual los recesos son mucho más breves y además se pueden acortar todavía más mediante sesiones extraordinarias. Entonces, justamente esa dimensión histórica es la que eh, toman en consideración algunos autores cuando hacen este tipo de restricciones a la interpretación normativa.
Lo que me parece a mí que no se puede soslayar es que esta es una norma que se ratificó. No fue objeto ni de modificaciones, ni de reforma, ni de restricciones. Es decir, se mantuvo, lo cual Sí, sí. implica que el acuerdo constitucional que existió en sus inicios, al día de hoy subsiste. No hubo un criterio de decir, bueno, esto ya no nos sirve más. Es de la época de las carretas, como decía Bien, Alfonsín. sí, totalmente. Ahora retomo el tema que acabas de sacar de la importancia de cuándo se produjo la vacante, pero antes quisiera volver sobre esto último que has mencionado y atarlo o vincularlo con lo anterior, ¿no? De nuevo, para los no abogados, nuestra Constitución es de 1853. La reforma a la que alude Maximiliano es del año 1994, ¿sí? Casi un siglo y medio después. Y aunque mucha menos conocida, pero viene a cuento de este tema, hubo una reforma, mucho menor, en 1860 cuando Buenos Aires se incorpora, ¿sí? Y en aquel momento se creó una comisión reformadora que, entre otros temas, trató porque este artículo, que antes estaba con otro número, por esta norma, quiero decir, esta disposición, eh, ya preveía la posibilidad de que el presidente nombrara en comisión durante el receso del Senado, pero lo hacía con mucha más amplitud. Eran nombramientos definitivos, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá fue que le pusieron un coto a la norma, establecieron que era un nombramiento en comisión, que era solo por ese año, y ahí se discutió el tema de si esto se aplicaba o no a los jueces, porque esta es una de las discusiones que está dando vuelta. Si esto, que es lo que vos acabas de mencionar, si esto se aplica o no a los jueces. Aquella comisión, que incluso los no abogados, algunos de estos nombres les tendrán presentes, ¿no? O sea, estamos hablando de Vélez Arfield, el autor del Código Civil y del Código de Comercio, junto con Acevedo, un uruguayo. Estamos hablando de Mitre. Estamos hablando de estamos hablando de Domingo Faustino Sarmiento. Estamos hablando de Gorostiaga, uno de los grandes cráneos de la Constitución. O sea, no se puede negar la representatividad de aquella comisión. Y la reforma era, pero fue contundente. O sea, que esto se aplicaba a los jueces federales, no había ninguna duda en lo más mínimo, en lo más mínimo, ¿no? Y podemos volver sobre cómo se aplicó esta norma, más allá de esa reforma. Entonces, estamos hablando de una norma que fue reformada en el 1860, que en 1994 fue ratificada en definitiva, porque se la deja tal como está, y hasta acá llegamos, ¿no? O sea, quedaría la impresión de que la norma se refiere sin ninguna duda a los jueces, lo cual no quiere decir que desde algún otro lugar alguien pueda cuestionar y decir, bueno, pero por X razón, yo entiendo que a pesar de lo que dice la norma, no debería aplicarse a los jueces de la Corte Suprema. ¿Sí? Pero me parece que esa es la transparencia con que tenemos que hablar, sobre todo frente a los no abogados, cuando se habla en los medios, ¿no? La transparencia de sincerar qué es lo que dice la norma y qué es lo que digo yo que debería decir la norma. ¿Y qué margen tengo para eso que creo que la norma dice, pero dice mal, orientarlo hacia algo que esté bien, pero por lo menos no desfigurarla haciéndole decir lo que no dice, ¿sí? No torturarla para hacerle decir lo que no dice. Entonces, ahora sí vuelvo sobre el asunto y una aclaración para los que nos están escuchando. Al momento de grabar esta charla, ya lo de la cuestión de, hay dos candidatos, por supuesto, hay dos candidatos, ya hay dos designados. Uno es Lijo, otro es García Mansilla. Mansilla ya juró y asumió. Y el tema del Lijo fue que se detuvo por la cuestión de su pedido de licencia, que finalmente la Corte Suprema, esto fue ayer, no lo autorizó a ejercer una licencia. Con lo cual, Lijo aparentemente va a esperar el pronunciamiento del Senado sobre el asunto, pero hoy por hoy sería abstracto el análisis del decreto en cuanto al Lijo, porque el Lijo no está asumiendo. Bien, de todas formas, creo que, como insisto, esta coyuntura es una excusa para que charlemos del tema, ¿sí? De fondo. Vale la pena igual analizarlo. Entonces, ahora sí, tenemos situaciones distintas. García Mansilla viene a cubrir la vacante que se produce con la salida del juez Maqueda, vacante que se produce durante este receso del Congreso, estoy hablando, ¿no? Mientras que el hijo viene a cubrir una la vacante de Hayton de Nolasco, que viene de mucho antes. Y la cuestión que está planteando Maximiliano es si puede nombrarse por decreto un juez para cubrir una vacante que se había producido antes del receso durante el cual se va a producir la designación. Bueno, Maximiliano, contame cómo ves vos el tema. Bueno, yo ahí creo que hay que hacer una distinción que tiene que ver también con grados epistémicos de certeza. En el caso de la vacante Maqueda,
no me parece que existan mayores dudas de que esa vacante ocurre durante el receso del Senado y por ende no existen mayores dudas respecto a que se llena el segundo requisito de la norma, que es cuándo se produce la vacante. Entonces, en ese punto me parece que la designación de García Mancilla no resiste cuestionamientos en ese aspecto particular. La situación en Perdón, relación, no resiste quiere decir no es cuestionable. claro, no habría motivos para cuestionarlas en el sentido de, de considerar que no ocurrió durante el receso, porque claramente ocurrió durante el receso. Es evidente. Distinta es la situación de la otra vacante, que como lo explicaste vos recién, Andrés, viene de larga data, porque esa vacante técnicamente no se produjo durante el receso. Entonces vos ahí tenés dos estrategias argumentativas que a mí personalmente no me convencen. Una que incluso la Corte misma en algún caso tomó en consideración, que decir, bueno, ocurren, sigue sucediendo porque no ha sido llenada, es decir, que continúa allí la vacante. En este sentido, ocurrir sería casi un acto metafísico de estar sucediendo permanentemente hasta que deje de ocurrir o de suceder. Me parece que la norma no está hablando de eso, está hablando de una vacante producida en el receso. Y acá sí yo creo que uno tiene que echar mano a estándares hermenéuticos que nos dicen que estas facultades extraordinarias que de alguna manera eh, son atípicas dentro del diseño constitucional del nombramiento de jueces, tienen que ser leídas con algún grado de prudencia. Yo no puedo entender que ocurrir es cualquier cosa, porque con ese criterio directamente no lo debería decir la norma. Cualquier vacante podría ser llenada, mientras que persistiera durante algún momento eh, de, de, Sí. de vacancia del Senado. Inclusive algún autor nos dice, bueno, con esta interpretación el Poder Ejecutivo podría cubrir todas las vacantes existentes en la justicia, hayan ocurrido cuando fuere que hayan ocurrido en el receso del Senado. Total, todas están allí pendientes de ser cubiertas, con lo cual no me parece una interpretación razonable realmente. Agrego para los no abogados, partimos de la idea de que el legislador cuando habla no es redundante. Si dice que hay una vacante es porque está vacante. Y si agrega ocurrida durante el receso, algún plus tiene que significar. Interpretar ocurrida como algo que todavía sucede sería redundante porque toda vacante todavía sucede, si no, no sería vacante, ¿no? Tal cual. Y, y la otra estrategia tiene que ver con un uso o un empleo atípico, indirecto, se le podría llamar, de la norma, que a mí tampoco me persuade en absoluto, y que tiene que ver con la fundamentación del ejercicio de esta facultad, puntualmente en relación al hijo, que se basa en una omisión de tratamiento por parte del Senado de la postulación del hijo, que no avanzó, obtuvo algún dictamen de comisión y allí quedó, y el Senado no habría cumplido con su obligación constitucional de evaluar esa postulación para eventualmente prestar acuerdo o no hacerlo. Eh, Más allá del señalamiento del déficit de funcionamiento del Senado, que creo que se puede compartir acá, en realidad, cuando se dan estas situaciones anómalas, muchas veces hay un escenario creado de manera compartida por varios sujetos. Eh, Hay un jugador que hace la falta, pero hay otro que no fue a cubrir la posición, y eso fue lo que provocó que alguien tuviera que hacer un movimiento extraño. Entonces, bueno, acá pasa más o menos lo mismo, el Senado no actúa y otro sujeto opera de una manera atípica. Ahora, esa facultad me parece que no se puede ejercer de esta manera, porque la norma es bastante clara en cuanto a que se refiere puntualmente a la resolución de vacantes ocurridas durante el receso del Senado y no es una herramienta para suplir inactividades de otros órganos o para eh, obrar frente a conductas de alguna manera diletantes de otros sujetos constitucionales. Me parece que allí se le está dando a la norma una funcionalidad que el constituyente no previó, que la norma no contempla, que esto es lo más grave, porque no me sitúo en una lectura originalista.
el artículo que estamos analizando en ningún momento dice, bueno, esta facultad también podrá ser utilizada en el caso de propuestas formuladas que no hayan sido objeto de tratamiento por parte del Senado durante un cierto plazo. Cuando las normas constitucionales le han querido dar algún tipo de alcance o prever algún tipo de herramienta al silencio o a la inactividad de un órgano constitucional, lo han hecho en diferentes Bien. planos. Eh, O sea que vos, Maximiliano, ya digo, independientemente del tema de si la vacante ocurrida o no durante el receso, nos despegamos de eso y vamos a la constitucionalidad del decreto en general en cuanto a que designa jueces de la Corte, ministros de la Corte, ¿no? Y que le asignás alguna relevancia al hecho de la, entre comillas, mora del Senado, de que los pliegos se presentaron en el ejercicio pasado y que en definitiva, no, el tema no avanzó, aunque sea para decir por sí o por no. No, no. yo creo que hay una responsabilidad institucional, pero me parece que hay otras herramientas que se deberían utilizar, no esta. Me parece que no es que porque el Senado no actúa, entonces el presidente puede designar empleando una facultad que no está prevista para este caso. Y acá también es posible que no hayan herramientas adecuadas, porque, a ver, alguien me va a decir, bueno, ¿qué herramienta? ¿Un planteo de inconstitucionalidad por omisión? No prospera muy usualmente. Me parece que correspondería. Ahora, los jueces son remisos en acogerlos. Ahora, el problema, y acá hago una grajea, si se quiere, circunstancial, es que muchas veces el problema lo tiene la Constitución y Ujú. nosotros no podemos forzar lo que la Constitución dice para encontrar soluciones que no existen. Si la Constitución no es eficiente en cuanto a los mecanismos de control de que cada uno de los poderes cumpla eficientemente sus funciones y sus roles en tiempos razonables, y esto da lugar a conductas de alguna manera abusivas o diletantes o lo que fuere, y bueno, quizás sea el momento de empezar a cuestionar las herramientas constitucionales y a plantear la necesidad de modernizarlas, pero no de inventar nosotros soluciones que a nosotros nos gusten, nos parezcan atractivas, que no tienen un anclaje en el acuerdo constitucional. Me parece que acá hay un corrimiento del eje entre no me gusta la solución a, bueno, le vamos a dar otra solución que la vamos a inventar nosotros. Acá me parece Bien, que hay un problema, ¿no? entiendo, entiendo. Ah, Maximiliano, hasta acá lo que tenemos es que, volviendo a la cuestión general, si no interpreto mal, vos estás considerando que en términos generales el decreto, en cuanto designa eh, miembros de la Corte durante el receso, para llenar al menos una vacante que se ha producido durante el receso, sería válido, sería constitucional, ¿sí? Acá es, si no he interpretado mal. Entonces, creo que es interesante compartir con nuestra audiencia que hay opiniones encontradas entre los especialistas en la materia, y estamos hablando de autoridades, ¿sí? De referentes, de expertos de primer nivel que están objetando esta ¿Mm? designación y la están objetando jurídicamente, están cuestionando su constitucionalidad. Por supuesto, también están los que la defienden, pero están los que la cuestionan. Me parece que sería interesante, Maximiliano, que compartas con todos cuáles son esas principales objeciones, que evidentemente a vos no te han alcanzado para torcer tu punto de vista, pero cuáles son y qué mérito les adjudicás. Bueno, a ver, el derecho constitucional evidentemente no es algo completamente categórico, contundente, no lo es el derecho en general y mucho menos el derecho constitucional con el elevado grado de abstracción que involucra y además con las diferentes perspectivas hermenéuticas que se juegan en la temática constitucional. Para no hacerlo tan complicado, yo me voy a limitar a hacer una aclaración. Se suele usar la expresión donde se dice esto es flagrantemente constitucional. Miren, la flagrancia constitucional para mí prácticamente no existe. No hay nada que sea tan claro ni tan evidente, ni hay situaciones que no puedan ser argumentadas en sentido contrario. Yo en particular, exactamente así como lo explicábamos Andrés, como lo entiendo, creo que la facultad es correctamente ejercida. Puntualmente en el caso de García Mansilla, en el caso del hijo, entiendo que le falta uno de los requisitos, que es la ocurrencia en el receso, pero en el caso de García Mansilla me parece que
es acorde a la Constitución. Y hay autores que entienden que no lo es y dan razones que no son descartables, no son razones que uno pueda eh, liberarse de ellas de una manera dogmática, por de pronto. Hay posturas procedimentalistas que nos dicen, bueno, no debe primar nunca una interpretación de una norma que afecte las reglas del juego del sistema institucional. Entonces, como estas forma de designación no es la habitual, no es la usual y estaría de alguna manera dándole mayor preponderancia al Poder Ejecutivo, habría que descartarla. Eh, una postura teleológica nos dice, bueno, el propósito de la reforma constitucional del 94 fue la de limitar el hiperpresidencialismo, con lo cual dentro de ese marco conceptual es que nosotros tenemos que interpretar esta norma y darle una aplicación acotada, reducida. Hay alguna interpretación sustancialista que nos dice, bueno, este modo de proceder afecta la transparencia, la división de poderes, altera los mecanismos regulares de designación y de esa manera afecta el sistema de pesos y contrapesos que conlleva nuestro sistema constitucional. Y luego una crítica histórica que de algún modo la adelantamos, que es la que nos dice esto es obsoleto, es una regla vieja que tiene que ver con otros momentos históricos, pero que ya no se debería aplicar en la actualidad. Yo personalmente las descarto desde mi formación intelectual y desde mi honestidad intelectual que supone, como en algún momento me enseñó el maestro cordobés Moisés Panés, someter a un juicio crítico lo que uno piensa y decir lo que realmente cree, ¿cierto? Es decir, eh, por allí hay posturas que tienen un poco más de peso en la academia o posturas que tienen argumentos estéticamente más atractivos, pero en el caso de obrar con cierta honestidad intelectual, a mí me parece que todas estas posiciones no me convencen o no me persuaden porque no se corresponden con lo que la Constitución dice. Y yo creo que eso es un primer límite que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que la Constitución dice y no lo que nosotros queremos que diga? A mí me gustaría que existiera todo un sistema más riguroso de control del hiperpresencialismo, me gustaría, pero no lo hay. A mí me gustaría que existan mecanismos de control ciudadano de ciertos enclaves autoritarios que existen en el modelo constitucional, sin duda, pero la constitución que tenemos es esta y no la estamos inventando nosotros a partir de teorías constitucionales, sino que es el producto de acuerdos políticos existentes en un momento dado en los cuales se produjo una suerte de núcleo de coincidencias mínimas, básicas, fundamentales. Uso deliberadamente el término de aquel famoso núcleo de coincidencias básicas, es decir, estamos de acuerdo sobre esto y no estamos de acuerdo sobre lo demás. Y el pueblo, de manera soberana, ejerce el poder constituyente sobre una base de acuerdos mínimos. Hay un montón de otras cuestiones sobre las que no nos pusimos de acuerdo. Entonces, me parece que no se puede tomar a la ligera lo que dice el texto constitucional, me parece que el marco semántico no da para hacer estas interpretaciones porque la norma dice lo que dice, y no es una norma para mí del 53, del 60, sino que es una norma del 94. ¿Por qué? Porque en el 94 tuvimos una amplísima revisión de la Constitución y esta norma quedó. Entonces se convalidó. Entonces significa que hubo un nuevo juicio del poder constituyente, ya sea en la etapa preparatoria o en la convención constituyente, hubo un nuevo juicio sobre esta norma que dijo esta norma sigue siendo útil. Entonces, me parece que decir que esto es obsoleto, que ya no se puede interpretar de la misma manera, que hubo un cambio en la matriz axiológica del sistema, a mi modo de ver, no resiste el análisis. Del mismo modo que no creo que la Constitución del 94, más allá de lo que declamó, realmente haya producido un cambio significativo en el sistema hiperpresidencialista que nosotros tenemos. Creo que las herramientas que se utilizaron fueron espadas de utilería y no se Ujú. produjo realmente ese cambio. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo esto que hay que interpretar de cierta forma, me parece que lo que estamos expresando es un malestar con lo que la Constitución dice y no una, un malestar con una forma de interpretar. Porque la Constitución dice esto.
y yo tengo que empezar a echar mano a una cantidad de herramientas externas o exógenas para decir, bueno, restringo, limito, condiciono, pero el constituyente dijo esto y acá tenemos un problema hermenéutico. Entonces, para sintetizar y no seguirme extendiendo, porque me parece que lo hice un poco largo este punto, yo creo que acá interpretar un texto implica partir de ese texto. Si yo tengo que prescindir de lo que dice el texto y dar justificaciones externas, en todo caso lo que tengo que hacer es decir, bueno, esta norma es inconstitucional, esta norma no la puedo aplicar, o es anticonvencional, va en contra de los tratados internacionales de derechos humanos, cosa que nadie que yo haya leído ha dicho, nadie está planteando la inconstitucionalidad de este inciso, todos están diciendo, se interpreta así, bueno, yo modestamente con mis herramientas intelectuales no creo que se pueda interpretar así por la forma en que está redactada. Vos sabés, Maximiliano, bueno, lo estábamos charlando cuando preparábamos esta charla, ¿no? Me imaginé que nuestra primera charla iba a ser sobre lo que eran nuestros terrenos más comunes, como por ejemplo de contratos, ¿no? Hasta teníamos una charla planificada, que bueno, será la próxima del ciclo. Y no, pero la virulencia que el tema cobró, y que bueno, me pareció fundamental, siendo vos especialista, poder compartir tu opinión con todos. Pero entonces ahora yo hablo un minutito desde mi lugar, que es el lugar de alguien que no es especialista en el tema, que reconozco que cuando el tema surgió, yo incluso estudié con la vieja Constitución, ¿sí? Antes de la reforma del 94, así que me tuve que ir a revisar los textos, a ver qué decían. Me encontré con estas señales de alarma que sobre todo por los medios aparecían, de la inconstitucionalidad, la invalidez, etcétera. Así que agarré el teléfono y hablé con varios amigos constitucionalistas, vos entre ellos. Y, che, ¿qué onda? ¿Qué pasa acá con esto? ¿Cómo es la mano? Es decir, cuando uno no conoce o no es experto en el tema, y ni hablar cuando ni siquiera es de esa disciplina, como muchos de los que nos están escuchando sucede, el argumento de autoridad cobra un peso muy especial, ¿sí? Si yo soy un médico súper experto en una enfermedad que tengo yo o alguna persona cercana a mi familia, tengo mi propio criterio, sin ninguna duda, pero cuando no tengo la menor idea, no sé, soy arquitecto o abogado, da igual, y ya la opinión de la autoridad pesa y mucho. Entonces, acá me parece interesante destacar, primero, que contrariamente a la impresión que se ha querido generar, sobre todo a partir del episodio que hubo con Macri, y su fallido intento de designar ministros por esta vía, quedó un poco flotando la impresión de que los precedentes son adversos a esta práctica. Y es todo lo contrario. O sea, esta es una práctica que se ha venido realizando desde los comienzos de la organización constitucional por presidentes del más diverso signo político. ¿Mm? Y además de eso, con el aval jurisprudencial, con aval de la jurisprudencia, con aval de los jueces, cuando el tema fue cuestionado y sometido a su decisión, ¿sí? Esto es un punto importante, ¿no? Y por otro lado, también está el tema de la doctrina, o sea, qué han opinado los expertos, que es muy interesante porque, por supuesto, no pretendo desautorizar la opinión de que los expertos están dando hoy. Sería desautorizar, por ejemplo, la tuya. Pero siempre la opinión con la coyuntura enfrente le pone un color especial al asunto. Entonces, es interesante ver qué opinaban los doctrinarios de esto cuando no tenía esta virulencia, ¿no? Y en general los nombres son contundentes. Digo, no voy a entrar con la enumeración, ¿no? Pero Sagüez, Vidal Campo, Linares Quintana, en fin, no quiero seguir, Shelley, no quiero seguir, son tantos. Entonces, todos ellos con una opinión unánime, que es que sí, listo, esto se puede nombrar por decreto durante el receso y se produjo la vacante. Y punto, ¿no? No hay mucha vuelta. Ahora, con esto no pretendo decir que es un tema simple, para nada, ¿no? Y de hecho, me gustaría conocer, ya vamos cerrando, Maximiliano, quizás la penúltima pregunta que te hago, es, más allá de que sea constitucional, vos mismo comenzaste la charla señalando que no es lo ideal para vos, no es lo que más te gusta como para que un ministro llegue a la corte, ¿no? Esto no deja de tener algunos impactos negativos. Lo que pasa es que cuando uno lo lee en los medios, pareciera ya que es algo catastrófico, las consecuencias de esta medida. Eh, ¿Qué podés mencionar? ¿Cuáles son los reales efectos que esto tiene? ¿Cómo se pueden paliar eventualmente? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo creo que acá adelanté de alguna manera una cuestión hace un rato y es la siguiente. Nuestra Constitución no establece, y esto sí sería algo muy problemático,
que el presidente designa y esta persona ya queda allí de manera definitiva. Ni tampoco que caduca, sino que lo que hace es adelantar la designación, pero mantener los procedimientos ordinarios, en este caso a los fines de la ratificación. Casi como lo que pasa en el derecho procesal con los procesos monitorios. Primero dicto la sentencia y después podemos controlar si esta sentencia está bien. Son medidas de urgencia, desde luego, ¿no? Y desde este punto de vista yo creo que hay una sobreestimación del problema en la medida que a partir del momento en que el Congreso entra en funciones, inmediatamente puede activar un procedimiento de control constitucionalmente acorde a sus facultades, en el cual puede terminar por disponiendo la cesación en sus funciones de la persona designada bajo este mecanismo. O en su caso, puede también, luego de haber cumplido con todos los procedimientos y los pasos necesarios a esos efectos, ratificar a la persona en su cargo, tal y como si hubiera sido eh, designada por un mecanismo ordinario y regular de designación. El problema se enfoca entonces en una cuestión temporal, que es mientras el Senado se expide sobre esta designación. Pero al final del camino, una persona que fue validada por el Senado finalmente terminó entrando siguiendo el mismo procedimiento que hubiera seguido cualquier otro de sus colegas. Es decir, no es una persona con menor legitimidad democrática ni institucional, porque al final terminó pasando por el mismo procedimiento que cualquiera de los demás. En este sentido, yo creo que hay de algún modo una sobreestimación del problema, porque los mecanismos de control institucional existen y el sistema de pesos y contrapesos no significa que alguien no pueda hacer algo, sino que va a haber un órgano que lo va a poder controlar y va a poder ejercer un control republicano y democrático de esa conducta, de ese comportamiento. En la medida que los distintos órganos no claudiquen sus facultades, entonces el Senado deja de considerar la propuesta del Ejecutivo. Bueno, si los órganos no claudican en el ejercicio de sus competencias, tenemos las respuestas institucionales dentro del mismo marco constitucional, lo cual le quita cierto grado de gravedad o de dramatismo al asunto. Después, bueno, alguien podrá decir, bueno, es inconveniente que esté, que luego se tenga que volver a ir si es que no lo ratifican, y se dan todas estas problemáticas de coyuntura, que si nosotros tomamos en cuenta el tiempo de duración de un juez de la Corte en sus funciones, puede llegar a terminar siendo algo anecdótico, porque en definitiva la validación que va a tener luego ese magistrado va a estar dada por su desempeño dentro de la Corte, con lo cual no me parece un tema gravísimo. Creo que es un tema que se podría ajustar a una reforma constitucional, pero con el sistema que hoy tenemos, ¿cómo se minimizan los efectos negativos? Y bueno, haciendo cada uno lo suyo, cumpliendo cada uno con su tarea. Ahora el Senado controlando y ejerciendo las facultades que la Constitución le otorga. Sin duda, a ver, por supuesto, no vamos a minimizar lo que implica que alguien ocupe ese sillón durante casi todo un año, ¿no? Eso estamos de acuerdo, estamos hablando de que va a ser ministro de la Corte durante un año, ¿no? En este caso García Mansilla, ¿no? De hecho, ya hemos tenido una prueba cabal de la trascendencia que el tema tiene. Ayer la Corte, incluyendo su voto, que conformó la mayoría, le bajaron el pulgar al hijo en cuanto a la posibilidad de tener una licencia, ¿no? Estar en la corte con una licencia. O sea que, pero bueno, tu punto está claro, ¿sí? Esto, en definitiva, va a ser decidido por quien siempre la Constitución quiso que finalmente lo decidiese, que era el Senado, ¿no? A veces daría la impresión de que los críticos, con estas visiones apocalípticas acerca de las consecuencias que podría tener una designación por esta vía, estuvieran comentando la vieja Constitución del 53, que fue reformada en el 60, como decíamos hace un rato, que sí preveía que el nombramiento, la cobertura de la vacante era ya definitiva, y no en cambio como es desde hace más de un siglo y medio, en comisión, y que a más tardar a fin de este año se termina el encanto, se rompe el hechizo y chao Cenicienta, ¿no? Entonces, o de nuevo Cenicienta. Te hago una última pregunta. En buena medida se desprende todo lo anterior que dijiste, pero tiene que ver con que, viste que hay planteos judiciales ya acerca de la validez
O sea, pidiendo que se declare la invalidez y la inconstitucionalidad de este decreto en cuanto designa a los jueces de la Corte Suprema. Si vos fueses juez y tuvieses que resolver este tipo de pedidos, ¿cuál sería tu pronunciamiento? Conforme lo que hablamos recién, no podría ser un pronunciamiento uniforme, tendría que distinguir situaciones. En mi caso particular, la opinión es que la designación de García Mansilla se ajusta a la Constitución Nacional y es válida. En el caso de la postulación del hijo, le estaba faltando uno de los requisitos, que era haber ocurrido durante el receso del Senado, con lo cual sería un creo que lo primero que haría quizás es tratar de excusarme con algún motivo o algo para evitar la responsabilidad institucional. Mm. Pero bueno, esto es una broma, por supuesto, ¿no? Pero hablando seriamente, lo que haría sería esto. Declararía constitucional la designación respecto a García Mansilla y probablemente declararía inconstitucional la postulación del hijo en estas condiciones. Maximiliano, te agradezco, que es una broma, quedó claro, porque la verdad es que cuando te busqué para tener esta charla, podrías tranquilamente haber no agarrado viaje, dada la candencia que el tema tiene y el costo que puede llegar a implicar opinar en un sentido o en otro, o haber conducido la charla hacia lugares de menor compromiso, más académicos, más generales, más abstractos, y fue todo lo contrario. O sea que si algo quedó claro es que eso era una broma, ¿no? Te agradezco tu tiempo, Maximiliano. Estoy feliz de que hayamos tenido nuestra primera charla por este medio, más allá de que haya sido para mí por un tema, respecto a un tema atípico en lo que hace a mi dominio, ¿no? Si querés conocer más sobre el tema o sobre temas de derecho en general, o derecho civil, comercial o de la empresa en particular, te invito a que veas los demás videos de nuestro canal.